Aquella noche entendí que no basta con salir del lodo, si el lodo sigue viviendo dentro de ti. Hace algunos años me encontraba en un centro de rehabilitación. El lugar era sencillo, silencioso por momentos, pero cargado de historias rotas. Ahí llegaban hombres destruidos por las drogas, el alcohol, la violencia, la calle, almas gastadas por una vida que poco a poco les había ido arrancando la paz, la dignidad y, en algunos casos, hasta la mirada. Pero hubo una noche, una sola noche, que jamás pude borrar de mi memoria. Aquel hombre llegó ya muy mal. No caminaba como alguien cansado. No respiraba como alguien enfermo. No miraba como alguien consciente. Lo trajeron casi arrastrando entre varios, como si el cuerpo pesara más de lo normal, como si no solo estuvieran cargando a un hombre, sino algo más con él. Recuerdo perfectamente su rostro. Sudoroso. Pálido. Perdido. Tenía la mirada extraviada, pero no era la mirada vacía de un adicto derrotado. Había algo más, algo que no sabría explicar con palabras sencillas. Algo que no se veía humano del todo. Lo acostaron en una cama para que descansara. Y por un rato, todo pareció calmarse. El centro quedó en silencio. Solo se escuchaban los ruidos comunes de la noche, una puerta rechinando a lo lejos, el murmullo del viento colándose por alguna rendija, una tos perdida en otro cuarto, el eco de unos pasos apagados sobre el piso de cemento. La oscuridad parecía haberse asentado sobre el lugar como una manta pesada. Pero pasada la medianoche, comenzó. Primero se oyó un golpe seco. Después otro. Y luego un estruendo tan fuerte que todos nos levantamos de inmediato. Cuando corrimos hacia donde estaba, lo vimos en el suelo. Se azotaba contra el piso con una violencia espantosa, como si su cuerpo estuviera peleando contra algo invisible, o como si algo invisible estuviera peleando por quedarse dentro de él. Gritaba. Pero no eran gritos normales. No eran alaridos de dolor, ni de miedo, ni de desesperación. Eran sonidos desgarrados, profundos, animales, como si salieran de un pozo oscuro en lugar de una garganta humana. Su voz había cambiado. Era ronca, grave, rota. Y entre esos gritos comenzaba a maldecir a todos los que estábamos ahí. Insultaba. Escupía palabras de odio. Retorcía el cuerpo de una forma que hasta hoy me cuesta explicar. Había momentos en los que parecía perder por completo el control de sus extremidades y otros en los que se incorporaba con una fuerza brutal, como si algo dentro de él se resistiera a ser sometido. Recuerdo sus ojos. Dios mío, sus ojos. Hubo instantes en que parecía que se le iban en blanco, como si la mirada se le apagara y solo quedara la expresión vacía de un cuerpo ocupado por otra voluntad. Los encargados del lugar no tardaron en reunirse alrededor de él. Y comenzaron a orar. Lo que siguió no fue algo de unos minutos. Fue una lucha que duró casi 4 horas. 4 horas en las que aquel hombre no parecía descansar ni un segundo. Gritaba, se revolcaba, golpeaba el suelo, lanzaba maldiciones y se retorcía cada vez que escuchaba el nombre de Jesús. Y mientras los hermanos oraban, el ambiente en ese cuarto cambió por completo. El aire se sentía denso, pesado, asfixiante. Como si la habitación se hubiera vuelto demasiado pequeña para contener lo que estaba ocurriendo ahí dentro. No era solo el miedo de ver a un hombre fuera de sí. Era esa sensación, imposible de describir con exactitud, de que en ese lugar se estaba librando una guerra que los ojos no podían ver del todo. Una guerra por un cuerpo, por una mente, por un alma. Esa noche fue cuando alguien me explicó algo que jamás olvidé. Me dijo: el ser humano es como un vaso lleno de agua limpia al nacer. Pero conforme camina por el mundo, si abre puertas al pecado, a la maldad, a la oscuridad, comienza a verter agua sucia dentro de sí. Y llega un momento en que hay personas a las que ya no les queda casi nada limpio. Aquellas palabras se me quedaron clavadas. Porque mientras veía a ese hombre arrastrarse, gritar, maldecir y pelear contra algo que no podíamos tocar, entendí que hay personas que poco a poco dejan de ser dueñas de sí mismas. Se entregan al odio.
a la violencia, a la droga, a la perversión, a la oscuridad. Y llega un punto en que ya no parecen vivir ellos, sino algo más en ellos. Fue entonces cuando recordé las palabras de Jesús, cuando habló del espíritu inmundo que sale de un hombre, recorre lugares secos y luego decide volver a la casa de donde salió, y al encontrarla barrida, adornada, pero vacía, regresa con otros 7 peores. Y aquella noche entendí el verdadero terror de ese pasaje. Porque el problema no es solo que el mal salga. El problema es dejar la casa vacía. Porque una vida sin Cristo no queda libre. Queda expuesta. Y los espíritus inmundos, como enseña la Escritura, buscan dónde habitar. Buscan cuerpos. Buscan voluntades débiles. Buscan puertas abiertas. Buscan grietas. Buscan lugares donde Dios fue expulsado o nunca fue invitado a entrar. Por eso, cuando ese hombre fue llevado a un lugar donde se oraba, donde se alababa a Dios, donde la presencia del Señor era invocada, aquello que habitaba en él se rebeló con furia. No soportaba la luz. No soportaba el nombre de Cristo. No soportaba permanecer en un lugar donde Dios era reconocido. Y esa noche, en medio de los gritos, los golpes, la oración y el terror, comprendí algo que hasta hoy me estremece. El cuerpo humano puede convertirse en casa de aquello a lo que le abre la puerta. Y desde entonces nunca he podido olvidar esa verdad. No basta con dejar el pecado. No basta con salir de la calle. No basta con abandonar el vicio. No basta con barrer la casa. Porque si Cristo no entra a habitarla, algo más querrá volver a ocuparla.